Dios te bendiga, bienvenido una vez más a nuestras reuniones online. Qué bueno que podamos estar juntos. Siempre lo digo, pero la verdad es que es de corazón, que es una bendición que al menos podamos por estos medios estar juntos y conectados. ¿Sí? Ahora ya se están abriendo un par de cosas más y gracias a Dios ya podemos estar un poco más cerca. Así que Dios a su tiempo está haciendo que las cosas se acomoden y tenemos la confianza de que va a llegar el tiempo en el que vamos a ser libres de todo esto, libres de toda enfermedad, libres de esta pandemia que azota al mundo y que Dios está poniendo su mano, Dios está poniendo su mano de poder, de sanidad, de milagros, Dios está hablando en nuestro corazón, nos está llevando a lugares más profundos y creemos que para los que aman a Dios todo, absolutamente todo ayuda a bien. Así que bueno, quiero compartir con ustedes en esta noche una palabra acerca de nuestros pensamientos. Hace un par de semanas cuando predicaba y compartía la palabra, les compartía acerca de la mujer del flujo de sangre y paralelamente la historia de Jairo, ¿cuántos se acuerdan? La mujer del flujo de sangre tuvo un pensamiento, ¿sí? En Marcos capítulo 5 nos hablaba de que la mujer del flujo de sangre, como la conocemos en el versículo y como lo conocemos en las historias, pasa a ser llamada hija. Ella tuvo un pensamiento, pensó que si tocaba el borde del manto de Jesús, con solamente tocar el borde del manto de Jesús, ella iba a ser sana. Y ese pensamiento fue el comienzo de un milagro para su vida. Y todo esto me llevó a pensar acerca de los pensamientos que tenemos. ¿Qué pasa si nuestros pensamientos no son los pensamientos correctos? ¿Qué tal si nuestros pensamientos tienen que ajustarse? Que tenemos que ajustar nuestra mente a la mente de Dios, que tenemos que calibrarnos a la mente y los pensamientos de Dios, porque los pensamientos de Dios para nosotros son pensamientos de bien. Y justamente quiero que vayamos a Isaías capítulo 55, versículo 9. Isaías 55, versículo 9, dice la palabra de Dios así: mis caminos, dice el Señor, y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Los pensamientos de Dios, dicen, mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Los caminos de Dios y los pensamientos de Dios son más altos que nuestros caminos y nuestros pensamientos. A veces queremos encasillarnos en nuestros pensamientos, en nuestros proyectos, en lo que nosotros pensamos, imaginamos y creemos que es lo mejor. Pero cuando Dios aparece en nuestra vida, cuando le damos lugar a Jesús en nuestro corazón, nuestros pensamientos quedan así de chiquitos. ¿Cuántos tuvieron planes o planearon este año, ¿no? Y se dieron cuenta que los pensamientos de Dios son mayores? ¿Cuántos se dieron cuenta que a pesar de la dificultad y la adversidad que hemos vivido a lo largo de este año, Dios bendijo tu vida y tu familia? Dios te llevó a lugares más profundos. Dios te está dando bendiciones que antes no las tenías. Dios te está despertando nuevos desafíos en este tiempo y te está haciendo repensar un montón de cosas. Que vino algo bueno a nivel económico, a nivel sentimental, pero sobre todo las cosas porque tuviste un crecimiento espiritual. No eran nuestros pensamientos. No creímos que iba a ser de esa manera. Pero Dios lo hizo así, porque los pensamientos de Dios son mayores que los nuestros. Entonces a veces nos encontramos en la dificultad de pensar fuera de nuestros parámetros, fuera de nuestros caminos, fuera de nuestros pensamientos, de nuestra zona de confort, o lo que nosotros manejamos, o lo que nosotros creemos que está bien. Y cuando Dios sacude nuestra vida, es ahí donde se nos hace difícil pensar fuera de nuestros pensamientos y en los pensamientos de Dios. Y estamos atrapados en nuestros propios pensamientos. Y estamos atrapados en lo que nosotros pensamos y creemos que es lo correcto. Y muchas veces eso nos ata, muchas veces eso nos paraliza a alcanzar lo que Dios quiere para nuestra vida. Quiero que vayamos y repasemos la historia de Marcos, que vimos hace unas semanas atrás. Marcos capítulo 5, el versículo 28. Y repasemos cómo esta mujer tuvo un pensamiento. Dice así, yo tengo la nueva versión internacional que dice: esta mujer pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Y al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Acaba lo interesante de lo que esta mujer pensaba. Ella tenía un pensamiento, ese pensamiento la llevó a tocar el borde del manto de Jesús y ella pensó que iba a ser sana.
Solamente pensó que con solo tocar el manto de Jesús, ella iba a ser sana, pero se llevó algo más que la sanidad. Hace unas semanas hablamos que ella se llevó salvación. Y a veces Dios nos sorprende y nos muestra cosas mayores de las que nosotros pensamos. Ella nunca hubiera pensado que hubiera hecho terrible alboroto en la ciudad, terrible alboroto en la campaña de Jesús o en el trayecto de Jesús a la casa de la hija de Jairo. Nunca se hubiera imaginado que iba a interrumpir un milagro. Nunca se hubiera imaginado que su interrupción le costaría la vida a la hija de Jairo. Nunca hubiera pensado que Jesús hubiera detenido todo, iba a detener todo, iba a llamar la atención de sus discípulos, iba a decir, alguien me tocó, y buscar entre la multitud quién lo había tocado. Jesús detuvo todo y la buscó y la llamó hija. No solamente le dio un milagro, sino que le dio identidad. Ella no se hubiera imaginado, no hubiera pensado, en su pensamiento solamente estaba a tocar el borde del manto de Jesús y ser sana. Pero Jesús le devolvió identidad. Jesús la sacó de la mujer pecaminosa, de la mujer inmunda, de la mujer que era rechazada por la sociedad, a ser hija, a ser hija. Ella nunca hubiera pensado que Dios iba a hacer eso, que Jesús iba a hacer eso. Y a veces nosotros nos encasillamos y nos enfrascamos en nuestros propios pensamientos. Y a veces decimos, no, me quiero ubicar en este lugar porque yo soy padre, ponele. O yo soy predicador. O yo soy cristiano. ¿No? Y como que nos enfrascamos cuando tenemos que ser naturalmente lo que somos en Cristo, obviamente. ¿No? A veces como que no tengo que hacer esto porque no, yo tengo que ser lo que soy en Cristo, en Cristo. Entonces tenemos como crisis de identidades, ¿no? Como que bueno, acá soy padre, acá soy, no sé, comerciante, en este caso soy cristiano, acá soy predicador, y como que tenemos conflictos, como que tenemos varias personalidades, y no es así, sino que somos uno. Y en ese uno, ¿no? Yo siempre lo rescato, ¿no? A veces me encuentro con personas que predican y parece que son otras personas. Bajan de la plataforma y son otras, ¿sí? Hablan de fe y hablan con fuerza y cuando se bajan están desanimadas, están tristes, están deprimidas o no tienen el mismo humor que tienen en la plataforma, ¿sí? Porque tenemos que ser lo mismo. Tenemos que ser lo mismo como predicadores, como padres, como hijos. Tenemos que ser la misma persona. Tenemos que ser lo que somos en Cristo. Amén. Y a veces tenemos esos conflictos de identidad. Yo lo sé que soy un hijo de Dios. Soy hijo de Dios. A veces que la gente nos exige, ¿no? Dice, pero bueno, vas a la iglesia. Y bueno, pero soy esto también. Estoy en construcción, estoy en crecimiento. Y sé que Dios va a cambiar mi vida y estoy en proceso. A veces la gente quiere ubicarnos en lugares que que están en sus pensamientos, en sus estructuras. No se supone que vos tendrías que, soy esto, estoy en construcción, esta es mi identidad. Yo lo que sí sé es que soy hijo de Dios. ¿Se entiende a lo que voy, no? Esta mujer recuperó su identidad. No sabía quién era, o sí querer yo saber quién era. Una mujer inmunda que escapaba de la crítica, que escapaba del ojo crítico de la gente. Y ahora se encuentra con que es una hija y se encuentra en un lugar que nunca hubiera imaginado. Se va con un milagro mayor que el de su enfermedad, que era el de ser una hija de Dios y tener identidad, recuperar aquello que se había perdido. Y cuando vemos también el milagro de esta mujer, también vemos la desilusión de Jairo, ¿sí? El versículo 34 al 35, versículo 34 al 35 de Marcos capítulo 5, dice, hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Sin hacer caso a la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, cree nada más. Pero quiero quedarme con este versículo 35, dice, todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto, ¿para qué sigues molestando al maestro? Entonces, cuando se produce la liberación de esta mujer, se produce la desilusión de Jairo. Se produce la desilusión de Jairo. Y a veces pasa, nos encontramos como Jairo, preguntándonos si vale la pena molestar a Jesús.
si vale la pena seguir intentando, si vale la pena seguir pidiendo, si vale la pena seguir rogando y pidiéndole a Dios por ese milagro. Y a veces nos encontramos en la desilusión de que otro se llevó mi milagro, de que otro se llevó lo que yo estaba pidiendo. Y llegamos a un punto de decir, ¿vale la pena? ¿Vale la pena seguir molestando a Jesús? ¿Vale la pena seguir luchando e intentando? Pero es ahí cuando aparece Jesús y le dice a Jairo en el versículo 5, capítulo 5, versículo 36, sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, cree nada más. Cree nada más. Hablando en estos tiempos, ¿no?, acerca de los protocolos y acerca de cómo se manejan ciertos grupos, ¿no?, me pongo a ver cómo se manejan los futbolistas, ¿sí? Hay frases que vamos incorporando, ¿no? Vamos incorporando frases como la curva de contagio, vamos incorporando frases como el distanciamiento social, estamos incorporando frases como el aislamiento, ¿sí? Como que hay varias frases que incorporamos y ahora se suma una nueva en lo que tiene que ver con los equipos de fútbol, que es la burbuja sanitaria, ¿sí? ¿Escucharon eso? La burbuja sanitaria. Los jugadores de fútbol se hacen una burbuja sanitaria. Yo pensaba que le iban a poner un casco o algo así. No, es la burbuja sanitaria, es que ninguno tiene el virus y no tienen contacto con nadie más que entre ellos. Eso es una burbuja sanitaria. Y yo veo acá como Jesús lo encierra a Jairo en una burbuja sanitaria, ¿sí? Lo encierra en una burbuja en la que le dice, no escuches lo que dicen los demás. No escuches lo que te dice él, lo que te dice el otro, cree solamente. Y lo encapsula en una burbuja sanitaria en la que cuida sus pensamientos. Que no se deje inyectar por lo que le dice la gente, que no se deje inyectar por lo que le están diciendo, que no moleste a Jesús. Y que crea, que mantenga ese pensamiento de fe, que mantenga su fe y que crea. Entonces Jesús lo envuelve y lo cubre diciéndole, ten fe, cree solamente, mantenete creyendo. A menudo nos encontramos con eso, ¿no? Con gente que critica, que murmura, que nos da pensamientos negativos, frases negativas, nos quiere desilusionar en nuestro andar en Jesús y nos dicen, esto no va a mejorar. No, cada vez se viene peor. No, la Argentina no tiene esperanza. Andá sacando el pasaporte, andá sacando los pasajes, tomátela. No, andate de acá. No vale la pena. No vale la pena seguir orando. No vale la pena seguir intentando. Sí, vale la pena. Cree solamente. Nuestra confianza no está en un país, ni en un presidente, ni en un gobierno, en una economía, en una moneda. Nuestra confianza está en Jesús. Y así como Jairo fue protegido de esos pensamientos y lo que podían llegar a decir los demás, nosotros tenemos que cubrirnos en los pensamientos de Dios que son mayores para nosotros. ¿Cuántos dicen amén ahí en su casa? Gloria a Dios. Entonces, tenemos que pensar como Dios piensa. Y Jairo fue protegido y encapsulado para que él piense como Dios piensa. Cree solamente. No te dejes desanimar. Tenés que creer. No dejes de creer. No dejes de creer. No dejes entrar al miedo en tu vida. No tenemos que dejar entrar el miedo en nuestra vida. Y quiero que sigamos. Marcos capítulo 5, versículo 38. Dice, sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, cree nada más. No dejó que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Y entró y les dijo, del versículo 40, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él, porque él los sacó a todos. Pero él los sacó a todos, Jesús los sacó a todos. Tomó consigo al padre y a la madre de la niña y los discípulos que estaban con él y entró a donde estaba la niña. Jesús dijo, no puedo permitir que Jairo se contamine. No puedo permitir que Jairo se contamine con el virus del miedo. No puedo permitirlo. Tengo que crear una burbuja sanitaria. Y lo llevo a Pedro, Juan y Jacobo. Acompáñenme. Cubrámoslo. Y lleguemos hasta la casa. Y resulta que cuando llegaron a la casa, la atmósfera estaba contaminada. Porque la gente ya estaba llorando. Gente que ni siquiera formaba parte de la familia.
Era gente que era paga para la ceremonia de cuando una persona moría. Había una ceremonia donde se contrataba gente que lloraba. Ni siquiera lloraban de verdad. Por eso se burlaban de Jesús y como que se enojaron y se pusieron mal, porque estaba yendo en contra de su negocio. Y entonces cuando Jesús se encuentra con esta gente que llora, dice, ¿por qué lloran? Si ni siquiera la conocen. ¿Por qué lloran? Si no están sintiendo el dolor que siente este padre. Váyanse de acá, váyanse de la casa. Y los sacó a todos, los apartó, los sacó de la casa. Y siguió protegiendo a Jairo de sus pensamientos, que haya pensamientos de fe. No permitió que haya lugar a que una lágrima de ellos, una lágrima falsa, ni siquiera un comentario de los que dijeron, tu hija ha muerto, no molestes, llegue a la mente y al corazón de Jairo. Y que él se mantenga en fe, creyendo que el milagro iba a estar cerca. No tenemos que dejar entrar el miedo en nuestro corazón. Y un gran avance de la burbuja en el que Jesús protege a Jairo, donde todos tenían que salir y solamente, dice el versículo 40, entonces empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos, tomó consigo al padre, la madre y la niña y los discípulos que estaban con él y entró a donde estaba la niña. Ahora, versículo 41, seguimos, dice así, la tomó de la mano y le dijo, Talita Cumi, que significa niña, a ti te digo, levántate. La niña que tenía 12 años se levantó enseguida y comenzó a andar. Antes este hecho, todos se llenaron de asombro. Ante este hecho, todos se llenaron de asombro. Él dio órdenes estrictas que nadie se enterara de lo ocurrido y les mandó que le dieran de comer a la niña. Les mandó que le dieran de comer a la niña. Entonces, Dios tiene algo mejor para nosotros. Dios tiene algo mejor para nosotros. Va fuera de nuestros pensamientos. El pensamiento de Jairo era que sanara a su hija, que estaba enferma, que le dé alivio. Pero Jesús le dio vida. Jesús la resucitó. Ella estaba muerta. Y dicen, no está muerta, está dormida. Va a resucitar. Y le dio vida. Le dio vida y le dio alimento. Prepárenle de comer. Prepárenle de comer. Siempre Jesús va más allá. Jesús hace un milagro en nuestra vida y siempre trae añadido algo. Cuando Dios hace un milagro en nuestra vida y cuando cambia nuestro corazón, cuando lo aceptamos en nuestra vida, en nuestra casa, todo cambia. No solamente es el beneficio de ser salvos, sino el beneficio de disfrutar la paz en la familia. El beneficio de disfrutar la paz en nuestro corazón. El beneficio de disfrutar cada bendición que Dios tiene para nuestra vida. El beneficio de ser fortalecidos aún en la prueba, en la lucha, en la necesidad. La bendición de que en medio de la tormenta sabemos que estamos seguros porque Él es el capitán de nuestra barca. Hay beneficios que vienen como añadidura al milagro que Jesús hace. Y Jesús hizo un milagro en esta niña, pero no solamente eso, sino que le dio de comer. Prepárenle de comer, prepárenle de comer. Entonces, cuando Dios llega a nuestra vida, cuando Jesús llega a nuestro corazón, Él hace más de lo que nosotros esperamos. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios y los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos y pensamientos. Él es mucho mayor. Entonces, ¿qué es lo que Dios está tratando de hacer? ¿Qué es lo que Jesús está tratando de hacer? De explotar esa burbuja en la que nosotros nos encerramos, llena de contaminación, llena de malos pensamientos, llena de lo que nos pueden decir los demás y validar la opinión de otros sobre nuestra vida, sobre lo que tenemos que hacer, sobre cómo tenemos que actuar, creando conflicto en nosotros de querer actuar para complacer a otros, viviendo en la agenda de otros y no en el propósito y la agenda de Dios. No en los planes de Dios ni en los pensamientos de Dios. Dios nos desafía en esta noche a que vivamos conforme a sus pensamientos y conforme a sus caminos. Ahora, veo la historia de Jairo y me lleva a ver otra historia paralela, que es la historia de Naamán, ¿sí? ¿Cuántos conocen la historia de Naamán? Si no la conocen, vamos juntos a Segunda de Reyes, capítulo 5. Segunda de Reyes, capítulo 5. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1 al 3. Dice así: Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey, porque por medio de él
el Señor le había dado victorias a su país. Era un soldado valiente, pero estaba enfermo de lepra. Escuchen, dice, Naamán era el jefe del ejército del rey, no dice de Israel, no dice de Judá, no dice de Jerusalén, no. Escuche, dice Naamán, jefe del ejército del rey de Siria. ¿Cómo? ¿Cómo Dios puede bendecir a otras personas? ¿Cómo Dios puede bendecir a un sirio? Sí. Dice esto, era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey porque por medio de él, el Señor, sí, nuestro Señor, le había dado victorias a su país. Era un soldado valiente, pero estaba enfermo de lepra. Versículo 2. En cierta ocasión, los sirios que salían a merodear capturaron a una muchacha israelita y le hicieron criada de la esposa de Naamán. Un día la muchacha le dijo a su ama, ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su lepra. Porque él lo sanaría de su lepra. A veces, como decíamos hace unas semanas, esperamos que Dios nos hable de una manera extraordinaria. O esperamos que Dios nos hable por medio de un profeta. O esperamos que Dios nos hable por medio de un predicador, una enseñanza, un estudio teológico, y que nos hable en sueños con una voz gutural y que nos llame la atención. Pero a veces Dios nos habla de las maneras más sencillas. Para Naamán, su criada, era algo sencillo. Él lo tenía como algo sencillo. Era una criada israelita. No era de su nación, no era siria. Era una criada que atendía las labores de la casa, que era la que había sido capturada y era la que cuidaba de la señora, de la mujer de Naamán. Y ella como que da como un sentimiento o un deseo de que ojalá el Señor pudiera ver al profeta. Ojalá el Señor pudiera verlo y visitarlo y podría ser sano. Dice eso, ¿no? Versículo 3. Un día la muchacha le dijo a su ama, ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su lepra. A veces de las maneras que menos pensamos Dios nos habla. A veces las cosas que uno quiere como no darle tanta importancia, Dios nos habla aún en esas pequeñas cosas. Dios nos habla en los pequeños detalles o en las cosas que nosotros no consideramos, ¿sí? A veces queremos creer en nuestros pensamientos, no solamente, y que nuestros pensamientos son los correctos. Pero Dios habla por medio de una niña, por medio de una criada. Entonces, 2 de Reyes, capítulo 5, versículo 2, dice, en cierta ocasión, los sirios que salían a merodear capturaron a una muchacha israelita, la habían capturado y le hicieron criada. Pero ahora resulta que esta niña le dice, ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria para que él lo sanaría, porque él lo sanaría de su lepra. Porque él lo sanaría de su lepra. Versículo 4 dice, Naamán fue a contarle al rey lo que la muchacha israelita había dicho. El rey de Siria le respondió, bien, puedes ir, yo le mandaré una carta al rey de Israel. Y así Naamán se fue, llevando 30.000 monedas de plata, 6.000 monedas de oro y 10 mudas de ropa. Fíjense que Naamán se llevó todo lo que él pensaba que era necesario. Todo lo que en su pensamiento él creía que era necesario. Mucho oro, mucha plata, mucha ropa costosa para pagar su milagro, para pagar su sanidad. Y una carta firmada y con el sello del rey de Siria al rey de Israel, para que le hagan el milagro. Como diciendo, yo creo que con esto es suficiente. Yo creo que el valor del milagro es este. Tantas monedas de plata, tantas monedas de oro y tantas ropas costosas. Y una carta de recomendación del rey de Siria. Pero sigue la historia y dice el versículo 6, la carta que le llegó al rey, el rey de Israel decía, cuando te llegue esta carta verás que el portador es Naamán, uno de mis oficiales. Te lo envío para que lo sanes de su lepra. Al leer la carta, el rey de Israel rasgó sus vestiduras y exclamó, ¿y acaso soy Dios capaz de dar vida o muerte para que este tipo me pida sanar a un leproso? Fíjense bien que me están buscando pleito. El rey de Israel no entendió nada. El rey de Israel pensó que esto era una trampa. Esto es una conspiración. Esto es algo que me vienen a hacer pisar el palito y me quieren matar. Me están queriendo poner el rol de sanador. Yo no soy sanador. No, eso es lo que estaba diciendo el rey de Israel. No, ¿qué pasa? Y rasgó sus vestiduras.
Pero acá el profeta Eliseo les trae tranquilidad. Y cuando Eliseo en el versículo 8 dice, cuando Eliseo, hombre de Dios, se enteró que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, le envió este mensaje. ¿Por qué está su majestad tan molesto? Mándeme usted a ese hombre para que sepa que hay profeta en Israel. Rey, sepa ocupar su lugar, recuerde su identidad. Deje de vivir en su burbuja de pensamientos y creer que todo el mundo quiere ir en contra suyo. El rey de Siria le está pidiendo un favor. Se va a ganar el favor del rey de Siria. No va a tener problemas por un tiempo. Pero él no entendió y se rasgó las vestiduras por estar embebido en sus pensamientos, de lo que él pensaba y lo que él creía. Y le dijo, ¿por qué rasga sus vestiduras? Tráigame ese hombre que va a saber que hay profeta en Israel. Tráigamelo y va a ver, este hombre va a ver quién es el Dios verdadero. Va a ver que hay profeta en Israel. Así que Naamán, con sus caballos y sus carros y su opulencia y su oro y su plata y sus ropas, ¿sí?, fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Dice el versículo 10, entonces Eliseo envió un mensajero que le dijera, ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio. Ahora el versículo 11 dice, Naamán se enfureció y se fue, quejándose. Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios y que con su movimiento de la mano me sanaría de la lepra. Fíjese lo que dice, eran los pensamientos de Naamán. Los pensamientos de Naamán. Eliseo no salió ni siquiera a recibirlo. Mandó a su criado y le dio instrucciones. Y acá Naamán se enojó. Naamán con su posición, Naamán con su oro, Naamán con su plata, con sus ropas, con sus caballos, con el ejército, con lo que él pensaba que era suficiente, con la carta de recomendación del rey, con lo que él creía que era suficiente para pagar su milagro, se presenta ante Eliseo y Eliseo ni siquiera lo atiende. Eliseo le manda al criado y le dice, esas son las cosas que tenés que hacer, estas son las recomendaciones que tenés que hacer. Y dice así el versículo 12, ¿acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que toda el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso dio media vuelta y se marchó. Naamán quería que Dios haga el milagro como él tenía en sus pensamientos, como él lo tenía en su mente. Él decía, bueno, el profeta me va a la mano así y me va a sanar. El profeta me hubiera mandado a tal río que es mejor que los que están acá. Me hubiera mandado al río de Siria o a alguna playa ahí para tomar sol y de paso me hace el milagro, ¿sí? Pero el versículo 13 dice, acá hubo un hálito de cordura. Y fíjense que los hálitos de cordura siempre vinieron de sus siervos. Tenía buenos siervos este hombre. Versículo 13 dice, entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle. Señor, si el profeta le hubiera mandado a hacer algo más complicado, ¿usted no le habría hecho caso? Con más razón, si lo único que le dice a usted es que se zambulla y así quedará limpio, ¿qué pasa? Pues no lo hace. Así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces, según se lo había ordenado el hombre de Dios, y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Luego Naamán volvió con todos sus acompañantes y presentándose ante el hombre de Dios le dijo, ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo sino en Israel, le ruego a usted aceptar un regalo de su servidor. Fíjense que Naamán pudo darse cuenta de quién era el Dios verdadero cuando recibió el milagro, cuando fue obediente, cuando fue persistente. Él fue como un niño de vuelta. Él se vio como un niño de vuelta. Él fue un niño por el milagro de Dios en su vida. Y lo que era el plan Z para Naamán, era el plan A para Dios. Entonces quiero animarte en esta noche, en esas burbujas de pensamiento, en lo que nosotros creemos que es lo correcto, que podamos estar dispuestos a aceptar los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios son mayores. Los caminos de Dios son mayores que los nuestros. Lo que Dios tiene preparado para nuestra vida es mayor. Y no reniegues quizás si tus planes se frustran, porque quizás Dios tiene mayores planes para tu vida. Quizás Dios tiene cosas que vos no esperabas, ni pensabas, ni imaginabas, pero son mejores. Quizás ese era tu plan Z, pero es el plan A de Dios para darte un milagro y para hacer que puedas experimentar algo más profundo de parte de Él. Señor, gracias te doy en esta noche por tu palabra.
por hablar a nuestra vida, por hablar a nuestro corazón. Señor, queremos estar atrapados en tus pensamientos. Queremos llevar nuestros pensamientos cautivos a vos. Señor, que no sean nuestras ideas, ni deseos, ni sentimientos, sino que sean tus pensamientos, tu corazón, tus sueños en nosotros y que podamos ver, Señor, el milagro en nuestra vida. Más de lo que nosotros habíamos imaginado. Gracias, Señor, por sorprendernos día a día. Gracias, Señor, porque somos testigos de lo maravilloso que es caminar con vos. Te bendecimos, te honramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, no dejes de congregarte. Acuérdate que el domingo estamos 11:30 de la mañana. Que Dios te bendiga.